Una vez más queremos de esta manera darte la bienvenida al programa de Escuela Sabática, un programa para estudiar la Biblia y también motivarnos a cumplir la misión. Así que a ti que te conectas desde ya queremos felicitarte y animarte a que puedas compartir este link con tus contactos. Y no te olvides también a suscribirte al canal de YouTube, Facebook, donde tú estés viendo esta transmisión, Adventistas UPS. ¿Verdad, Pastor Rubén? Adventistas UPS, sí. Y de esa manera también, Pastor, bienvenido y un saludo más a todos nuestros amigos que se conectan y que están viendo esta transmisión. Bueno, feliz, Pastor, de estar aquí para estudiar la palabra de Dios. Y para esta nueva sección o para este nuevo trimestre, en la lección 5, 6, 7 y 8, tendremos la presencia y la visita de nuestro amigo y pastor Gerson Bejarano, un joven pastor. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, querido pastor. Muy buenos días con todos. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Será un estudio fascinante y llegamos, pastor, rápidamente ya a la lección 5, Jesús, el dador del descanso, capítulo 3 y 4 del libro de Hebreos, que ya vimos es un sermón que Pablo escribe a una audiencia especial, a judíos que ahora eran cristianos básicamente, pero que también es relevante para todos los tiempos, así como para el tiempo que estamos viviendo. Jesús, el dador del descanso. Y para esto, como siempre, estudiaremos la lección utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Para el motiva queremos ceder el tiempo al pastor Gerson Bejarano, que es también pastor distrital allí en Aplao, en la misión peruana del sur. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Bueno, corría el año 1687, cuando en la antigua Inglaterra había una apuesta entre los más doctos, entre los más conocedores. Ellos querían saber por qué es que los planetas giraban como giraban. Hace no muchos años atrás, respecto de la fecha dada, Johannes Kepler había descubierto que los planetas giraban de forma elíptica, pero ellos se preguntan, ¿por qué se gira así? ¿Por qué el cosmos es así? ¿Por qué es de esta manera? ¿No? Entonces, en una de las escenas más grandes de brillantez ya producidas por la raza humana, el joven científico y muy amante de Dios, Sir Isaac Newton, tiene una visión, una comprensión. Cuenta la leyenda, ¿no? Cuenta las historias, que un día estuvo sentado bajo un árbol, ¿no? Tratando de entender las cosas grandes, ¿no? Quería entender las cosas grandes. Y a través de la caída de una manzana, supuestamente que le cayó a él, ¿no? Entendió, oh, miren, entonces si la manzana, ¿no? Cae hacia el suelo, ¿por qué no cae arriba? ¿Por qué no cae por otro lado, no? Cae al suelo, entonces hay una atracción, ¿no? Entonces él dedujo ahí alguna serie de leyes. Y pudo comprender las cosas más grandes. Así, a través de las cosas pequeñas, él entendió las cosas más grandes. Lo mismo, en esta semana vamos a estudiar cómo el descanso sabático dado por Dios, un descanso práctico, semanal, ¿no? Que vivimos todos nosotros los sábados, tenemos el privilegio de vivir algo, ¿no? Tan humano, es un regalo de Dios para algo que está aquí en nuestra esfera humana. Cómo nos puede ayudar a entender algo tan magnífico, glorioso y supremo, trascendental, como será el descanso allá en el reino de los cielos. Por lo tanto, dice Pablo, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Me gustó la historia, pastor. Creo que a usted también le gustó, ¿verdad? Me pareció muy interesante. Sobre todo, algo para destacar allí es la capacidad de asombro que nosotros no debemos perder, ¿no? Porque, digamos, yo me puedo asombrar ante cosas que realmente me llaman mucho la atención. Por ejemplo, uno puede asombrarse frente a una explosión. Explotó y el asombro general la gente busca, ¿no? Pero asombrarse por la caída de una manzana, miren, o sea, esa capacidad de asombro, es decir, ¿por qué cae? Debió haberse ido para la derecha o para la izquierda, ¿por qué no se fue para arriba? arriba, ¿no? ¿Por qué no flotó? ¿Por qué no?
Bueno, uno puede decir que caramba, este Isaac Newton no tenía nada que hacer para estar preguntándose esas cosas, ¿no? Pero de esa pregunta clave es que vino la explicación para el movimiento de los planetas, para el funcionamiento de nuestro universo de alguna manera, ¿no? Él dio la clave para eso. Y es interesante que Isaac Newton era un hombre creyente, ¿verdad? Sí. Él pensaba que iba a pasar a la posteridad no tanto por sus aportes en la física, Ajá. sino más bien por sus estudios de teología y de Sí. las profecías. De Daniel, sobre todo. Sí, sobre todo el profecía de Daniel. Muy Tenía bien, su interpretación, Daniel. y de esta manera Pablo hace una introducción brillante para abordar un tema que es realmente emocionante para aquel que guarda el sábado, ¿no? Porque nosotros, como adventistas, seguidores de Cristo y también estudiosos de la Biblia, nosotros que guardamos el sábado, y como decía el pastor Gerson, lo hacemos semanalmente, también muchas veces podemos estar, pastor Rubén y pastor Gerson, guardando el sábado, solamente conmemorando, ¿verdad? Solamente conmemorando que Dios es el creador, y también Deuteronomio dice que es redentor, pero Pablo nos va a llevar a un terreno más amplio, ¿no? Y más extraordinario, pastor. El terreno de que esto de aquí es apenas una figura, es un anticipo para lo que Dios tiene preparado, ¿no? Un reposo que el pueblo de Israel no entró y que nos está motivando a entrar a nosotros. Amén. Entonces, con esta historia linda y esta introducción, queremos empezar a explorar el texto. Muy bien, para explorar el texto, y este explora va a ser muy nutrido, vamos a dividir la lección en 3 partes. La primera parte veremos el sábado, señal de creación y redención. En segundo lugar, veremos el sábado como el reposo inconcluso, ¿no? Algo que el pueblo de Israel no pudo entrar. Y finalmente veremos el sábado como un anticipo del futuro prometido. Así que en eso vamos a abordar el estudio de la lección de esta semana, y queremos empezar con la primera pregunta. Y quizás antes, pastor, a manera de introducción, estamos entrando ya en el capítulo 4, 3 y 4, pero debemos recordar, como cada estudio, que este es un sermón, ¿no? Un sermón muy nutrido, ya vimos en las lecciones pasadas, un sermón que tiene mucha información. Es Pablo el escritor a un público en un ambiente especial de persecución, de vergüenza. Y ahora Pablo, ya después de hablar de Jesucristo como rey, etc., ahora hace un abordaje de un tema de reposo. Este abordaje del tema de reposo, del Sabbat, también hace una suma al argumento de que Pablo está escribiendo a un público judío cristiano, ¿verdad, pastor? Quizás para ponernos ahí en contexto, sí. Antes de entrar al tema. Hay varias cosas que nos indican eso, pastor, que el auditorio original, el auditorio, digamos, primordial, ¿no? En aquel tiempo, era el de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero además podemos agregar otra cosa más. Judíos convertidos al cristianismo que estaban en la tentación de abandonar el cristianismo. Porque varias cosas nos indican eso, ¿no? Porque Pablo lo que hace es decirles, mira, ¿cómo van a abandonar al cristianismo si nosotros podemos ver que Cristo es superior a Moisés? Correcto. Que Cristo es superior en las promesas, sacrificio, en los pactos, que este nuevo pacto tiene mejores promesas, correcto, que tenemos un mejor sumo sacerdote. O sea, coloca a Cristo en un nivel como para decir, es imposible que ustedes puedan abandonarlo a Él. Ahora, Él va a entrar en el tema del reposo también con ese mismo argumento. Aquellos que recibieron la promesa y que no la obtuvieron están en el pasado. Pero ahora nosotros recibimos la promesa, pero sí para obtenerla. Entonces no puedes quedarte a mitad del camino. Entonces no puedes abandonar a Jesucristo una vez que ya lo has recibido. Y de manera interesante, entonces, Pablo habla del reposo, ¿no? Como un anticipo a lo que el pueblo de Israel, el pueblo de sus padres, podríamos decir, pastor. Sus padres, claro. Sí, ¿no? Al pueblo que sus padres añoraron, esperaron y también recibieron la promesa, pero que no entraron por algunas razones que vamos a ver más adelante. Pero
Es importante, a manera de introducción, porque Pablo está hablando del sábado, recordar que el sábado, bíblicamente y en el Antiguo Testamento, para la comprensión de los judíos, que Pablo está hablando también, tenía al menos dos significados, ¿no? Porque el sábado, ¿qué representaba, Pastor Gerson? El sábado primordialmente representaba y siempre ha representado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento la creación y la redención, ¿no? Entonces, cuando el judío descansa, recuerda que ha sido creado, criatura de Dios, no es cualquier otro personaje o ser. Es más, en la cultura antigua, en la cultura circundante mesopotámica, siempre se conoció al Dios de Jacob como el Dios creador, ¿no? Siempre se conocía al Dios creador. Muchos otros dioses eran Dios de la lluvia, Dios de la guerra, Dios, no sé, ¿no? De lo que fuere, ¿no? Pero al Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Jacob, siempre se lo conoció como el Dios creador. Entonces, el sábado conmemora por eso justamente el acto creador de Dios, una prerrogativa que pocos dioses, ¿no?, del medio tenían, pero el Dios de Israel lo tenía. Y asimismo después, ya proyectándose para el Nuevo Testamento, vemos también cómo este acto de creación tiene todo que ver con la redención, porque si Dios no puede crearnos, tampoco puede redimirnos, también, ¿no?, ligados, ¿no? Claro. Si Dios no puede crearnos, no puede, por eso es tan importante el creacionismo inclusive allí, ¿no? Ahora, enfatizando lo que acaba de decir aquí Pastor Gerson, podríamos recurrir a, en el Pentateuco, las dos secciones donde se encuentran los 10 mandamientos. No. Pero tiene una ligera diferencia. Correcto. En Éxodo capítulo 20, encontramos allí, dice, acuerda del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, acuérdate del día sábado porque te recuerda la creación. Correcto. ¿No? Pero en Deuteronomio no se hace esa alusión. En Deuteronomio otra vez están los 10 mandamientos, Deuteronomio capítulo 5, pero cuando se habla del cuarto mandamiento dice, acuerda del día de reposo, porque esclavo fuiste en Egipto, porque Dios te ha libertado. Entonces allí se ratifica que el sábado nos habla de la creación y nos habla de la liberación, de la redención. Amén. La observancia del sábado, dice, es una expresión poderosa de la salvación únicamente por fe. ¿Por qué, pastor? Cuando se habla acerca de liberación, el pueblo de Israel era un pueblo que estaba oprimido bajo la potencia en aquel tiempo hegemónica que era Egipto, ¿no? En aquel tiempo. Y entonces el Señor los liberó con su fuerza, con su poder. No fue con las armas de ellos, no fue porque ellos tuvieron un gran estratega, ni nada de eso, ¿no? No fue el esfuerzo natural de ellos por su libertad. Fueron libertados por pura gracia. No fue por poder de las armas, ni el poder de la estrategia humana, nada de eso. Fueron libertados por una providencia de Dios, por pura gracia. No fueron liberados por su garra, su persistencia, su rebeldía, su Si fuese por la garra, creo que hasta ahora serían esclavos, ¿no? ¿verdad? Entonces fue simplemente por gracia. De allí que la liberación de Israel, que fue por gracia, es un símbolo de nuestra propia liberación, que también es por gracia. Ahora, ¿por qué estamos abordando y por qué es importante destacar esto para entrarnos al sábado que propone o que explica Pablo? Porque todo judío, Pastor Rubén, Pastor Gerson, todo judío entendía así, o es que no todos entendían esos dos conceptos del sábado. No estaba muy claro en muchos, ¿no? Porque ¿qué es lo que había pasado? Que en el tiempo de Jesús y de los apóstoles también, el día de reposo no era un día de reposo para los israelitas. El día de reposo, a causa de la multiplicidad de leyes orales, ¿no? La tradición de los ancianos, que en lugar de ser un día de comunión con el Señor, era un día de contar pasos, era un día de no hacer esto, de no hacer lo otro, de fijarse cuántas, como 600 normas me parece que tenían respecto de... 613, ¿no? 630 eran. 630 más específicamente. Entonces, Entonces, eran más. no había reposo allí, ¿no? ¿Qué tipo de reposo podría haber? O sea, era un día de reposo que ellos habían transformado en un día completamente lejos del Espíritu del Señor, lejos de la presencia del Señor, empeñados en hacer solamente cumplimiento de tradiciones, ¿no? Ahora, esto es importante, pastores, ¿no? Y a todos los que nos están viendo. A veces creemos que el pueblo de Israel, por tener el privilegio, como dice Pablo en Romanos, por tener el privilegio de ser los custodios o los
no sé cómo es la palabra, es de tener ahí Guardianes, ¿no? los guardianes de la palabra de Dios, uno podría entender, ¿no?, que conocen, ¿no? Ujú. Que saben y que... Pero es interesante notar que también en nuestros tiempos pasa, no por el hecho de ser el pueblo de la Biblia, o el pueblo de Dios, o pertenecer a una iglesia, o por el hecho de leer la Biblia, significa necesariamente que lo entendamos, ¿no? Ujú. Y por eso es que para un pueblo que creía, Pastor Gerson, Ujú. para un pueblo que creía del sábado y quizás mal entendía, abordar el tema de este sábado que propone es pues revolucionario, ¿no? Es una idea totalmente extraordinaria porque va más allá de lo que ellos pensaban de solamente ser creación de Dios y quizás algunos pocos redimidos por Dios. Pablo introduce el tema del sábado abriendo más su mente y llevándolos más allá de simplemente lo que ellos quizás habían escuchado oralmente, ¿no? Así es. A mí me llama la atención, como decía el pastor Montero, pastor Rubén, cómo el pueblo de Israel divagó, ¿no? Cómo el pueblo de Israel se confundió y nosotros también tenemos ese, vamos a decir, peligro, ¿no? Ese peligro. Hay el autor Emanuel Toff estudia el judaísmo en dos templos, ¿no? El primer templo, el segundo templo, y dice que entre esos dos templos, el templo de Salomón y después el templo de Herodes, hay un gran cambio drástico, ¿no? Un cambio que está ¿no? en las antípodas de los dos, ¿no? Uno dice, eran sumamente liberales, ¿no? Liberales, se iban detrás de los dioses ajenos, estaban con un rey, con otro rey, ¿no? Correcto. Cada rey hacía peor que el otro. Exactamente. Después surgió el exilio en Babilonia y se volvieron ahora totalmente lo contrario, legalistas, ¿no? Por eso ese cambio abrupto que se produjo en la nación judía hizo que ellos malentendiesen, ¿no? Malentendiesen el sábado, porque ellos veían el sábado según los alajás como parte importantísima, porque como usted decía, ¿no? 630, pero habían más leyes, y había más leyes que tenían que ver con el templo, pero como ya no había templo, todo se redujo a 630, imagínense, ¿no? Entonces, si no habría muchos más. Entonces, era como un requisito importante para que ellos se cumplieran, ¿no? La liberación davídica, ¿no? Todo. Entonces, así como en aquel tiempo, hoy día también podemos estar malentendiendo nuestro sábado. Eso me llama la atención a mí, porque hoy en día nosotros nos toca vivir, somos adventistas del séptimo día, y el sábado para nosotros es una gran herencia. Y puede ser que también estemos malentendiendo. Aquí Pablo, por eso coloca en el enfoque, ¿no? Le da el enfoque a los judíos en Roma para que puedan entender de qué significa el sábado y a dónde va, ¿no? ¿Por qué y hacia dónde va? Ahora, Pastor Rubén, es importante destacar que para abordar ese tema Pablo hace mención al pueblo de Israel y le dice como que un pueblo que a causa de su incredulidad ellos no entraron a reposo. Por eso estamos ya en la segunda parte, el sábado como un reposo inconcluso para el pueblo de Israel. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Pablo hace mención de ellos? La mención es sumamente interesante porque dice no entraron, ¿no? No entraron en mi reposo. Bueno, uno puede pensar, a ver, ¿por qué dice el apóstol Pablo no entraron en mi reposo? Si nosotros vamos al tiempo antiguo, encontramos que ellos reposaron desde el tiempo del maná, o sea, ¿no? y si todavía y si por allí no reposaban, eran apedreados inclusive, ¿no? Claro, incluso también ellos cuando ingresaron a la tierra prometida también asumieron un cierto tipo de reposo. Pero dice la Biblia, aún queda un reposo. ¿Cómo es esto? O sea, entraron en la tierra prometida, que podría ser un reposo también, porque lo que quería Dios en la tierra prometida era que ellos puedan descansar del peregrinaje, correcto, de la esclavitud, entonces todos esos 40 años pensando en un lugar de descanso perenne para ellos, cuando lo que Dios quería era una relación de intimidad. Amén. Y entonces cuando sucede en el tiempo de los fariseos, que tienen una multiplicidad de leyes, lo más lejano que hay en el espíritu del judío corriente era la intimidad con Dios. Entonces tenían el reposo, pero no entraban en el reposo. Tenían el reposo teóricamente, pero en la práctica no era un día para intimidad con Dios. No llegaron a entrar en el reposo. Ese mismo peligro sobrevenía también en el tiempo de Pablo y en nuestro tiempo. Es decir, de hacer del día sábado cualquier cosa menos reposo. Cuando el reposo lo da Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no hace parte de tu sábado, si tú no entras en intimidad con Cristo en ese día de manera muy especial, no es reposo verdaderamente. Amén. No entras en el reposo verdaderamente. ¿Sí? Sí, no, realmente... la base para
el reposo es la fe, ¿no? La fe porque ellos carecieron de fe. Vieron una gran, como decía el pastor, una gran multiplicidad de prodigios, como ser el cruce Mar Rojo, el maná del cielo, ¿no? La nube que siempre estaba protegiéndolos. Vieron un montón de cosas, pero a pesar de ello no creyeron, pastor. Y porque no creyeron, no entraron en el reposo. Acá hay una cita del autor, Sí. me parece muy pertinente leerlo. Dice, es una trágica ironía Sí. que la generación que vio demostraciones tan poderosas del poder de Dios se convirtiera en un símbolo de infidelidad. Así es. ¿No? Es interesante que en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Jesús la gente básicamente escuchaba las historias, las orales de sus padres, ¿no? Y quizás porque nadie ya había vivido en carne propia todos los milagros del cruce del Mar Rojo, el maná, etcétera, etcétera. Pero el pueblo de Israel, que sí pasó, o sea, los protagonistas, ellos rechazaron. Igual ¿no? fueron incrédulos. Y fueron incrédulos, ¿no? ¿Cómo entender eso, pastor Rubén? Bueno, el Señor Jesús en cierta oportunidad dice, ni aun si se levantare alguien de los muertos, ustedes creerían. Porque es interesante que le pedían señales, ¿no? Señales por aquí, muéstranos una señal, ¿no? Y el Señor Jesús dice, mira, el tema de las señales, ni aun si se manifestaran esas señales, ustedes creerían. Quizás remitiéndose a la propia experiencia del pueblo de Israel. Es decir, uno no puede vivir diciendo, muéstrame tu prodigio, quiero ver una señal audible. El día que yo vea una señal, yo creo. Vas a estar igual que el pueblo de Israel, mi hermano, ¿no? El pueblo de Israel vivía rodeado de señales y entonces ellos no creían. Por eso es que el justo vivirá por la fe. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y entonces en la medida que nosotros aprendamos esa lección de la Biblia, a caminar por la fe, no por la vista o no por las señales, entonces es que vamos a ser victoriosos en la vida espiritual. Amén. Ahora, ¿tiene algún significado la palabra reposo? ¿Es la misma que utiliza Pablo, la que utiliza Jesús o en los evangelios o en el Antiguo Testamento? ¿Hay algún dato más que ustedes quisieran agregar respecto a la palabra griega del sábado que utiliza Pablo? El sabatón. Entiendo que es la misma palabra que utiliza la Septuaginta, ¿no? Sabatón, para reposo. Porque, por lo menos en hebreo, pues, el Shabbat tiene un gran rango semántico, ¿no? Significa sábado, feriado, reposo, ¿no? Entonces, al traducirse al griego, también es la misma palabra que se utiliza en el libro de Hebreos. Menciono esto, pastor Gerson y pastor Rubén, porque hay también, ustedes saben que no solamente los adventistas estudian la Biblia, sino también otras denominaciones, que dicen que la alusión aquí al sábado, como algo futuro, hace pues entender que nunca Dios pidió que guardasen el sábado, ¿no? Es decir, que el sábado solamente fue para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento ya no pide el sábado porque ese sábado se va a guardar en el cielo y no aquí en la tierra, ¿no? Por eso le hacía esa mención, pastor Rubén. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, las palabras de Jesús, ¿no? Porque Jesús a los cristianos les dijo que cuando los ejércitos de Roma iban a rodear a Jerusalén, lo que tenían que hacer ellos era estar atentos y orar para que su huida no sea en sábado. En ese momento, cuando Pablo escribe a los hebreos, todo indica que todavía no había sido destruido el templo de Jerusalén. Entonces, ¿por qué Jesús diría, oráis para que vuestra huida no sea en sábado, refiriéndose a la caída de Jerusalén? Quiere decir que el sábado tenía todavía que guardarse. Por lo tanto, esto no puede contradecir lo que ya está escrito y dicho por el Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el sábado, además del significado de monumento de la creación y además del significado de monumento de la libertación o de la liberación, también es un anticipo. Es decir, con la liberación y con la creación, el sábado mira hacia el pasado, ¿no? Pero con la promesa de un reposo en el futuro, el sábado lo que está mirando es a la tierra nueva. Entonces, lo que hace es ampliar el significado del sábado, no derogar el hecho de poder dejar de guardar el sábado. Exactamente, sí. Así es. Ahora, entonces, con esto viene la pregunta siguiente, ¿no? La tercera parte ya.
Evidentemente el pueblo de Israel no entró a ese reposo que Dios había dicho, a pesar de guardar el sábado todos los sábados, valga la redundancia, y a pesar de que ellos entraron al pueblo, a la tierra prometida, y como bien mencionó el pastor Rubén, no, había un sábado más allá que era el de relacionamiento, de comunión. Ahora, es interesante que en todo el sermón que Pablo expresa, en todo momento, ya hemos visto los 4 capítulos anteriores, y hoy no es la excepción, destaca la importancia, pastor Rubén, pastor Gerson, de la dependencia, ¿no?, de Dios, ¿no?, de la intimidad con Dios. Y por eso es que hay un tema inclusive en la semana que tiene que ver con si oyereis su voz, ¿no?, haciendo un llamado, una invitación, si oyereis hoy su voz, ¿no?, y destaca la palabra hoy, ¿no?, y el estudio de esta semana también hace referencia sobre esto. A mí me llama mucho la atención justamente este paréntesis, ¿no?, que viene desarrollando la lección, porque viene hablando del sábado, de la proyección del sábado, y de repente aquí aparece, ¿no?, el hoy. Me llamó mucho la atención, pastor. He aquí anotado yo que tiene que ver el hoy con 2 cosas. Uno, con la promesa cumplida, ¿no?, porque menciona el texto de Hebreos que hoy ha cumplido, ¿no?, hoy les he dado, ¿no?, al sacerdote, al sumo sacerdote que es Jesús, y por eso, por haber cumplido esta promesa, dice también, hoy haz caso al llamado, ¿no? O sea, el Señor Jesús, el Señor Dios en esta humilía, ¿no?, de Pablo, en el sermón de Pablo, hace un juego muy interesante, me llama mucho la atención. Dice, como hoy he cumplido mi promesa a través de Cristo, hoy también te invito a que cumplas, recibas el llamado, ¿no? Aceptas el llamado. Pastor Rubén, es un sermón, ¿no?, porque uno dice, hoy es hoy el día, ¿no? Cuando predicamos, utilizamos esta forma de expresarnos. Pastor Rubén. El versículo 7 dice lo siguiente, Hebreos capítulo 4, versículo 7, dice allí, otra vez determina un día, hoy. O sea, primero, quien ha determinado el día es Dios, ¿no? Dios determina el día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después cuando dijo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pastor, el hoy es una palabra para reflexionar mucho, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, piensa en el pasado, uno sabe que el pasado no existe. Ya pasó. Y no puedes hacer nada respecto de eso. Uno ve el futuro y el futuro todavía no existe, sino solo como posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Y realmente lo único que uno tiene es el presente, el hoy. Pablo escribió esto hace casi 2000 años. Dijo hoy, refiriéndose a su hoy. Pero aún cuando nosotros lo leemos, este hoy es nuestro hoy de ahora. Quiere decir que nunca pierde actualidad. En otras palabras, Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Por eso es que si hoy escuchas su voz, hoy no endurezcas tu corazón. Hoy entrégale la vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer y ese texto de manera interesante es usado por los predicadores muchas veces para hacer un llamado. Y por eso es que me emociona, me gusta la forma en que está expresándose Pablo, ¿no? Es un llamado, no mañana, sino para hoy. El hoy nos da un sentido de urgencia. Urgencia, ¿no? eso quería decir. O sea, un sentido de urgencia, porque decir, bueno, mañana entregue la vida a Jesús. ¿Por qué, querido hermano, mañana no le entregas la vida a Jesús? No, eso no suena. Ahora. Lo que es bíblico es hoy. Ahora. Porque sabes que el mañana nunca llega. Vamos a decir que nosotros tenemos, este programa queda alojado en la red, ¿no? Tenemos grabado el programa. Entonces, dentro de 2 años, la persona, por curiosidad, mira este programa. Y entonces, allí vamos a decirte, hoy es el día de entregar al Señor. Lo dijimos 2 años antes, pero en el momento que lo escuchas, es para entregar la vida al Señor. Y eso también revela, pastor, el carácter y el carácter del mensaje de Dios, exactamente, ¿no? Es la urgencia, no hay tiempo que perder. Ya como dijo el pastor, ya pasó, no se puede hacer nada, ya está hecho las cosas. El futuro es incierto, pero el hoy es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Sí. ¿Y sabe qué, pastor? Es una característica con la que nuestra iglesia nació, ¿no? La iglesia adventista, con el sentido de urgencia de la predicación, ¿no? Porque la iglesia pensó que ya se iba a terminar la predicación, así como los apóstoles. Tal vez hoy día estamos un poquito, ¿no?, más halagüeños, más tranquilos, pero no debemos de perder ese ímpetu, ¿no? Sentido de urgencia. Exactamente, ese sentido de urgencia de que tenemos que ir. Y las implicancias del hoy son muy grandes por ello.
Muy bien, y para terminar entonces esta tercera parte veremos el sábado, anticipo del futuro prometido, ¿no? Y aquí la lección se ha dedicado 2 días básicamente en esto, el miércoles y el jueves. Quiero preguntar, ¿no, pastor? ¿Cómo describe Dios el reposo al que nos invita a entrar? ¿No? Ahí Hebreos capítulo 3, versículo 11, 4, 1, 3, 5 y 10. Pastor Rubén. Bueno, leamos los textos bíblicos. Sí. ¿Cuál le estaba mencionando, pastor? Hebreos 3, 11 y Hebreos 4, 1. A ver, veamos el 3:11. Dice lo siguiente: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es interesante que esa palabra reposo ahora viene con un calificativo, ¿no? Es el aquel reposo. O sea, no está hablando ahora de el reposo para el cual nosotros, o que encontramos nosotros en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5 solamente es un anticipo de aquel reposo. Es decir, hoy día yo podría estar muy preocupado por, o como lo estaban los fariseos, ¿no? Por tratar de cumplir a mi manera el reposo y sin embargo no entrar en el reposo del Señor. Bueno, pero puedo aprender y puedo entregar mi vida a Jesús y entrar en su reposo ahora. Pero lo que sí no puedes fallar es entrar en aquel reposo. Aquel reposo se refiere a la vida eterna con Cristo, a la promesa de una tierra nueva en la presencia de Jesús. En ese reposo no puedes fallar. Aquí todavía tienes oportunidad. Si no has hecho del sábado un día de encuentro con Jesús, todavía puedes hacerlo. Has fallado, pero hay rectificación. Pero respecto de aquel reposo, mi hermano, allí no puedes fallar. Tienes que estar entregándole tu corazón a Jesús. Muy bien, y pastor Gerson. La partícula su, ¿no? Ese posesivo me llama mucho la atención. Entra en su reposo, ¿no? Esa hace referencia obviamente al reposo que Dios le da, un reposo que proviene de Él. Voy a leer ya para que sí, temamos, pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Claro, porque el reposo sabático es un reposo físico, un reposo espiritual también sobre todo, ¿no? Pero más que todo físico. Sin embargo, cronológico, ¿no? Cronológico, claro. Todas las semanas nos cansamos, bueno, el sábado descansamos. Muchos podemos descansar, tener paz, como está diciendo aquí en la propia lección. Sin embargo, el reposo, aquel reposo, el reposo de Dios, es un reposo que trasciende el aspecto físico, el aspecto carnal nuestro, ¿no? Aquí en nuestro mundo tridimensional. Es un reposo que Dios le da ya a los redimidos, a los glorificados, ¿no? Porque el reposo te puede dar muchas cosas, ¿no? Sentarte a ver un partido, sentarte con la familia, muchas cosas te pueden dar una paz. O dormir inclusive. Exactamente, ¿no? Te puede dar una cierta tranquilidad. Pero el Señor te promete algo superior, algo mucho más allá. Y de ese reposo no puedes faltar, porque ese reposo es algo que nadie te puede dar en este mundo, solo Dios, ese reposo celestial. Dice así, dice, el reposo definitivo que Dios nos promete es el nuevo mundo que Él creará para nosotros después de que finalmente termine el gran conflicto. Hebreos salude a este mundo, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, como una patria celestial, ¿no? Conlleva la restauración del dominio y la gloria y la honra que Dios originalmente había otorgado a los seres humanos en la creación. Es su reposo, dice, ¿no? No es simplemente una tierra perfecta donde tendremos paz, sino un reposo sabático en esa tierra donde estará el trono de Dios en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es interesante que aquí en esta parte el autor también, Pastor Rubén, habla de que ese reposo se da siempre cuando las cosas se terminan, ¿no? Cuando las cosas acaban, se da ese reposo, ¿no? Claro, el Señor terminó la creación y reposó. Reposó, claro. Terminó de salvar o redimir, reposó. ¿No? Y ahora terminó el gran conflicto, reposo. Y reposo. Ahora, importantísimo, pastor, remarcar que el reposo es algo que es un don de Dios, ¿no? Es decir, nosotros entramos en la presencia del Señor y Él nos entrega el reposo. Podríamos parafrasear con lo que está en Salmo 127, que es el Salmo de la familia, pero me llama mucho la atención la siguiente declaración.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que está diciendo aquí es muy interesante, ¿no? Porque a veces nosotros trabajamos, en el aspecto espiritual nosotros estamos con esa, a veces, agonía, ¿no? En el cumplimiento de ciertas obligaciones y ciertos deberes, cuando el Señor nos dice, mira, día sábado, cálmate, solamente entra en mi presencia, solamente entra en intimidad conmigo. Y la presencia del Señor es lo que trae el refrigerio y es lo que trae el reposo. ¿Por qué, finalmente, lo llama Pablo un anticipo del futuro, ¿no? Un anticipo de la nueva creación, pastor? El día sábado es como una sucursal del cielo, ¿no? Si nosotros entramos en el reposo del Señor el día sábado de manera muy especial, conforme a lo que Él ha dado en su ley, con la presencia de Cristo, entonces lo que hacemos es disfrutar de manera pálida, pero de manera real, lo que el cielo tiene para nosotros. Ahora, y vamos a terminar con esta parte, pastor Gerson y pastor Rubén. ¿Puede, con todo lo que hemos dicho y con lo que Dios nos tiene preparado, la tierra nueva, el reposo definitivo, mejor dicho, la cosa mayor, no simplemente la sombra o el anticipo, sino que vamos a decir que es realmente lo más grandioso, y no solamente una sombra como lo es a la luz de este texto? ¿Podría pastor Rubén, pastor Gerson, alguien decirnos, pero entonces ¿para qué voy a guardar el sábado semanal, no, si al final no es lo más importante? Lo más importante es lo que es la vida eterna, ¿no? Y podría alguno pensar y hasta argumentar, como muchas otras iglesias y denominaciones cristianas consideran, no darle el valor al sábado semanal, pues el valor que supuestamente nosotros los adventistas le damos, ¿no? O la Biblia. Claro. Y yo entiendo que el sábado, querido pastor, es un sinónimo, una parte importantísima de la adoración, ¿no? En el libro de Apocalipsis capítulo 5, capítulo 4 y 5 vemos que hay todos los seres vivientes, los 24 ancianos, todo la corte celestial está adorando al Creador, ¿no? Le gusta adorar, está adorando porque le gusta, es su vida de adoración. Y las personas que van al cielo son personas que quieren adorar a Dios, por eso van al cielo. Entonces aquí en esta tierra también debemos aprender a la adoración. Y adoración correcta, ¿no? Exactamente, ¿no? Con un objetivo correcto, una forma correcta, ¿no? Y un objeto correcto de adoración. Entonces el sábado, según la palabra de Dios, es parte importante de la adoración. Entonces nosotros por eso nos preparamos aquí en esta tierra para poder adorar a Dios, porque en el cielo es lo que vamos a hacer. Si a alguien no le gusta adorar a Dios, aquí en la tierra, pues en el cielo no tendrá mucha cabida, ¿no? Porque el cielo es justamente para adorar. Entonces por eso cada sábado no solamente es una práctica religiosa, no solamente es una zona, un oasis, ¿no? De descanso físico nada más, no, sino es una preparación para el cielo. Y el Espíritu Profecía hace mucho énfasis en eso, ¿no? Hace énfasis en que debe ser un anticipo del cielo, que nuestro hogar sea un anticipo del cielo, y hace por eso tantísimo énfasis inclusive en la recepción del sábado, por eso, ¿no? Yo tengo un testimonio pequeño sobre la recepción del sábado, que para mi familia, por ejemplo, cambió todo, 100%, porque éramos una familia muy atareada siempre, ¿no? Allá en Bolivia, mis papás siempre estaban trabajando, pero cuando comenzamos a recibir el sábado, mi familia se unió, mi familia comenzó a aproximarse, fue maravilloso, ¿no? Con mi familia siempre conversamos que es casi como una terapia. Tal vez muchas familias, ustedes, queridos hermanos, hermanas que están allí, tengan disfunciones en su matrimonio, sus hijos tal vez están ahí un poco malcriados, desunidos, el sábado no está haciendo algo bueno. Justamente, todos estos consejos nos ayudan a poder, ¿no? Que haya amor, haya fraternidad, haya unidad en el hogar, en el sábado, que sea verdaderamente un anticipo del cielo, porque esto es justamente lo que vamos a vivir allá en la patria celestial. Por eso es tan importante guardar el sábado tal como Dios lo dijo, hacer las cosas como Dios lo dijo, porque lo que el Señor, lo que la voluntad de Dios prefigura y nos expone es justamente lo que vamos a hacer allá en el reino de los cielos. Pastor Rubén. Quizá podríamos pensar en el verdadero sentido de la vida cristiana, ¿no? El sábado no es el centro de la vida cristiana, así como la tierra nueva no es el centro de la vida cristiana tampoco. La tierra nueva es una linda, es una linda promesa de nuestro Señor. Sin embargo, la vida cristiana, el centro es Jesús. La tierra nueva no tendría ningún sentido si Jesús no está.
Y el sábado no tiene ningún sentido si Jesús no está presente. Entonces se convierte simplemente en la aridez del desierto si Jesús no está presente. Por lo tanto, el centro de la vida cristiana es Jesús y el sábado es un momento muy especial para tener una mayor intimidad con Él. Y la tierra nueva será precisamente eso, pero por la eternidad también. Si yo estoy pensando, si yo estoy añorando la tierra prometida porque va a ser como tradicionalmente o a veces uno o popularmente piensa un lugar donde uno va a estar tocando su arpa con los ángeles y va a ser un lugar, un paraíso y donde no voy a trabajar, etcétera. Está yendo en todo caso, estaría pensando yo de manera incorrecta, ¿verdad, pastor? El propósito de la tierra prometida es porque queremos estar con Jesús por siempre y para siempre, ¿no? Aquellos que han caminado con el Cordero, ¿no? Los que caminan con el Cordero y van de aquí para allá. Ahora, pastor Rubén, eso también tiene que ver con la obediencia, ¿no? La obediencia aquí en la tierra para vivir por siempre con Cristo, aunque eso parezca un poco legalista quizás. Bueno, la obediencia tiene un papel en la vida del cristiano sin duda, ¿no? Pero no para que el cristiano sea salvo, sino porque camina con Jesús y al caminar con Jesús vive una vida de obediencia. Y eso realmente, eso es muy trascendental, pastor. Yo creo que eso está... Acaba de mencionar, pastor, una declaración que es del Apocalipsis, ¿no? Que siguen al Cordero por donde quiera que van. Bueno, los 144,000. Siguen al Cordero por donde quiera que Él va, que el Cordero va. Pero está hablando del cielo. Correcto. Solamente que esa experiencia la aprendieron en la tierra. Correcto. Aprendieron a vivir siguiendo al Cordero por donde quiera que van y en el cielo lo harán por la eternidad. Así es. Y Jesús en la tierra iba, según su costumbre, ¿no? El sábado a la sinagoga. Exactamente. O sea, no podemos nosotros decir que porque el sábado que está hablando Pablo es un sábado que está haciendo una alusión a la eternidad, por eso no es que vayamos a dejar de guardar el sábado aquí en la tierra o que no tenga importancia, porque en esa dirección yo le pregunto, ¿no? Pues hay gente que dice, no, pero si en realidad el reposo mejor y ese reposo en el cielo, en la vida eterna, entonces ¿qué hacemos nosotros acá? No, o sea, no tiene mucha relevancia. No, sí tiene, porque si tú no aprendes a guardar, o como la Biblia en Génesis, bueno, esta semana estábamos estudiando la Génesis, y decía, no, si tú no aprendes a caminar con Cristo, hablando de Enoc, ¿no? Aquí en la tierra no vas a poder caminar en el cielo, ¿no? Esa lógica es como decir, ¿para qué voy a la iglesia, no? Ahora, ¿no? Cualquiera fuese la denominación, católica, evangélica, adventista, ¿para qué voy a la iglesia si en el cielo voy a estar, ¿no? En el templo. Sería también la misma lógica. Pero, sin embargo, nosotros vamos para poder estar con Dios, para poder estar más cerca de lo mismo el sábado, ¿no? Para estar más cerca con el Señor, haciéndolo de Él nuestro centro. Amén. Pastor Rubén, miren, ya está el tiempo avanzado y queremos agradecerles, pastor, realmente muy fructífero. Uno cuando estudia la Biblia se anima tanto que perdemos la noción del tiempo. Es la verdad, sí. Amigos, entonces de esta manera vamos a entrar con las preguntas de aplicación. Tenemos aquí preguntas de aplicación y queremos, Pastor Rubén dice, ¿cuál es la relación entre la observancia del sábado y la justificación por la fe? Estamos hablando del sábado y la justificación de la fe, Pastor. Bueno, el centro de la justificación por la fe es la comunión con Cristo. No puedo entender justificación por la fe sin la intimidad con Cristo. Es exactamente la misma lección del sábado. No podría entender yo descansar, reposar el sábado sin la comunión con Cristo. Muchas personas lo que hacen es estar ceñidas a un estricto número de leyes que no tienen que ver con la palabra de Dios y hacen del sábado cualquier cosa menos reposo. La intimidad con Cristo es el verdadero reposo. Así como también la intimidad con Cristo es la verdadera justificación por la fe. Pero la intimidad con Cristo no está determinada a mis gustos, a mis emociones, sino a la palabra de Dios, pastor. Hay que dejar quizás también eso, sí, sin duda, explicarlo, sin duda. ¿No? Porque uno puede decir, no, es que usted ha escuchado las religiones actuales, ¿no? Es que es lo que siento, es mi experiencia religiosa, una experiencia personal. No, la experiencia personal debe estar basada sí en una relación, pero una relación basada en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿no? Claro, la palabra de Dios. Sí, no. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que yo no puedo tener intimidad con Cristo sin guardar sus mandamientos. Amén, pastor. Dice, Pastor Gerson, ¿cuál es la diferencia entre la verdadera observancia del sábado y una observancia legalista del sábado?
¿cómo podemos no solo conocer la diferencia, sino también experimentar esa diferencia en nuestra vida al guardar el sábado? Claro. En la lección de escuela sabática se cuenta una historia, ¿no?, de John Wesley, muy bonita, en que él estaba confundido en su vida, ¿no?, porque la religión era bastante sacralista, ¿no? O sea, era una cosa bien legalista, como usted decía, ¿no? Y trataba de hacer una cosa y lo otro, y nada le satisfacía. Hacía una cosa, pero decía, tiene que hacer más, ¿no? Iba por allí, pero no, está incorrecto, ¿no? Está incorrecto. Y se sentía mal, hasta que él encontró el verdadero sentido de la vida cristiana en la comunión con Jesús, en su relación con Dios, ¿no? Y en darse cuenta de que había sido justificado por la fe, ¿no? Es la gran enseñanza de Martín Lutero. Y esta justificación, dice Elena G. de Juárez en El Camino a Cristo, página 19, que es lo necesario y lo absoluto, ¿no? Lo que debería ser lo que nos colme de satisfacción y felicidad para nosotros. El hecho de que somos salvos por la justicia de Él. Ya está, se terminó, ¿no? Se terminó todo. Entonces, ahí está la diferencia, en que nosotros vayamos tratando de cumplir una serie de requisitos, una serie de cosas, paso 1, paso 2, paso 3. Obviamente esto al propio Dios, ¿no? Nuestro propio Creador dice, estoy harto ya de tus sacrificios, de tal, ¿no? Lo que quiero es tu corazón, ¿no? Quiero tu corazón. Entonces, ahí está la verdadera diferencia. El sábado es una oportunidad de entregar nuestro corazón a Dios. No solamente el sábado, todos los días, pero es una oportunidad especial de poder en familia, con amigos, personalmente, entregar tu corazón al Señor y recibir su justicia, regalo de su gracia, el regalo de su salvación. Muy bien, gracias Pastor Gerson. De esta manera entonces vamos a finalizar el programa con el CREA. Muy bien, entonces tenemos aquí algunas tareas. A ver, Pastor Rubén, usted que le gustan mucho las tareas. Vamos a dar tareas. ¿Alguna lección práctica? ¿Qué podríamos hacer después de haber estudiado esta lección, la lección de esta semana? Queda muy claro, Pastor, que la lección de esta semana nos muestra la manera correcta de reposar en el día de reposo, que es la intimidad con Cristo. Entrar en el reposo del Señor. Te invito para que de manera práctica entres en el reposo del Señor. ¿Qué es intimidad con Cristo? Leer la palabra de Dios, orar con un espíritu de apertura delante del Señor de tu corazón y compartir la palabra de Dios con quien no conoce a Jesús. Muy bien, interesante. Pastor Gerson, ¿alguna lección práctica así? Una tarea. Una tarea así que... A mí me gusta la parte del CREA, Pastor Heisen, porque nos anima a colocar en práctica lo aprendido. Entonces, lo hemos aprendido la importancia del sábado como proyección hacia el futuro. Entonces, yo creo que nuestras iglesias están fortalecidas, están fundamentadas en las familias, Pastor, ¿no? Las familias. Aunque yo todavía soy soltero, pero toda la cantidad de hermanos de iglesia y de líderes son, pues, fundamentados en la familia. Y hoy en día el enemigo ataca a la familia, Pastor, no estoy seguro. Entonces, ahí en casa, querido hermano, querida hermana, el sábado, que ha sido un momento de perdón entre esposos, esposas, de reconciliación con sus hijos, cocinen algo bonito, algo especial, no pasen un tiempo en familia. Me acuerdo que cuando era niño veíamos películas. Hemos visto como 1000 veces la película de Moisés. Hoy en día hay más, ¿no? Más cosas. Entonces, hagan algo lindo, significativo, ¿no? Significativo. Creen recuerdos el sábado en familia, con la pareja, con los hijos. Y así realmente va a ser un anticipo del cielo. Y no te olvides también una tareita, Pastor. Puedes dar un estudio bíblico sobre el sábado, ¿no? De esta manera también estás compartiendo tu fe, tu experiencia. Del sábado, de la vida eterna también, porque cuando hablamos de la vida eterna también estamos hablando del sábado por la eternidad. Muy bien, ahora sí, Pastor Rubén, ¿qué le parece si empezamos con las preguntas claves? Queridos hermanos, el link de las preguntas claves ha estado allí desde hace algunos minutos atrás, así que seguramente muchos han respondido a las preguntas. Y ahora vamos a ver las respuestas. Pregunta 1. Dios quería que los israelitas vivan en una tierra donde podían disfrutar de una relación íntima con Él sin ningún obstáculo. ¿Falso o verdadero? Eso era la tierra prometida, ¿no? Que no solamente el lugar donde haya leche y miel, sino un espacio donde ellos pudiesen estar en intimidad con su Creador. ¿Respuesta? ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien. Verdadero. Vamos a ver, segunda pregunta. Israel fue siempre fiel a Dios debido a que vieron poderosas demostraciones del poder de Dios. ¿Falso o verdadero?
Sí, Israel es Infelizmente, ¿verdad? Infelizmente falso. Infelizmente, pues, porque el pueblo de Israel era infiel, ¿no? A pesar de haber visto los milagros de Dios. Así es. Bueno, entonces la respuesta es falso, mis hermanos. Pregunta 3. ¿La entronización de Jesús inauguró una nueva era de bendiciones y oportunidades para nosotros, los seres humanos? ¿Falso o verdadero? Aunque no tocamos mucho esa parte, pero ¿cuál sería la respuesta? Respuesta, ¿qué dicen, hermanos? Ustedes apunten allí. La dejamos en suspenso. Respuesta, verdadero. Vamos con la pregunta 4. 4. Dios mandó a construir una casa para él antes que Israel y el rey tuvieran casas para ellos. ¿Falso o Falso. verdadero? Falso. ¿Qué dice Pastor Gerson? Falso. Primero construyó para el rey, después para el pueblo y después recién mandó para él. Sí, evidentemente, ¿no? Entonces, la respuesta es falso. Pregunta 5 y final. Cuando guardamos el sábado, indicamos que creemos en las promesas de Dios. ¿Falso o verdadero? Dice Pastor Heise. Cuando guardamos el sábado, Indicamos que creemos en las promesas de Dios. verdadero. Respuesta, verdadero. Ya lo dijo el Pastor Heise. Respuesta, verdadero. Espero, mis hermanos, que todos hayan sacado una buena Sí, nota, sí. un 20, ¿no? Y felicitaciones a los que alcanzaron las mejores notas. Muy bien, amigos, una vez más queremos agradecerles y no solamente agradecerles, sino felicitarles porque si has asistido al video desde el inicio, ya sea en el programa en vivo o allí en el YouTube donde tú estés mirando, quiero felicitarte porque se nota y es una muestra de que quieres aprender, pastor, ¿no? El programa ya está grabado en YouTube y tú lo estás viendo quizás allí o en vivo o en transmisión online. Sin embargo, tiene el objetivo de que podamos seguir estudiando la Biblia, pastor, aprendiendo, compartiendo también, porque de eso se trata el estudio de la Biblia, que no se queda solamente aquí entre nosotros, en nuestras cabecitas, sino que podamos expresarlo a través de nuestros labios y acciones, enseñando la Biblia con nuestros semejantes. ¿Amén, pastor? Amén. ¿Qué le pareció, pastor Gerson, esta primera lección? Me pareció muy interesante, como toda la palabra del Señor es constructiva, es amena, es llena del corazón, ¿no? De felicidad y alegría. Así que nos preparamos para la siguiente lección, Amén, ¿verdad? amén. Así que vamos a estar todos juntos. De esta manera vamos a despedirnos orando y vamos a después cantar. Pastor Gerson, despídenos orando. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias, Señor, porque de entre todos tus dones que nos has dado, que son cuantiosos, Padre, también nos has dado la esperanza, Señor, de que en esta tierra, todas las pequeñas cosas que tú nos das, cosas que tal vez son detalles que no vemos, Señor, como el reposo, como la familia, como el trabajo, todo, Señor, es un anticipo de cosas mayores, Señor. Ayúdanos a prestar atención a los detalles cada día, Señor, las pequeñas cosas que tú nos has provisto, para que así, Señor, podamos tener nuestra mente y nuestro espíritu en las cosas celestiales y no de esta tierra, que muchas veces nos traen angustia, nos traen desesperación, pero colocar nuestros ojos, Señor, allá en los cielos, allá en la promesa, Señor, que ya está lista y preparada para todos aquellos que te aman y creen en el valioso sacrificio de tu Hijo, Señor Jesucristo. Que la palabra de Dios que hemos estudiado, Señor, tu palabra que hemos reflexionado el día de hoy, Señor, pueda quedarse en nuestros corazones, en nuestras mentes, como baluartes, como fieles, Señor, senderos para nuestras pisadas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.